las partes. Definitivamente hay un roche respecto de eso. Pero ese va a generar, ¿por qué? Porque va a decir de que no hay correlación con esto. Cuando hay un problema de interpretación, es un problema, una discordancia entre estos dos pilares. Y vamos a alegar el rompimiento de la buena fe, podemos alegar rompimiento de normas de orden público y de buenas costumbres, y nos vamos a ubicar ya sea en este supuesto o ya sea en este supuesto. Luego, si no se trata de buscar la común intención de las partes, ni se trata de desentrañar el significado, ¿qué miércoles es interpretar? Tratando de hacer un resumen, ¿no? Una cuestión de resumen de todo lo que estamos diciendo. La interpretación del acto jurídico es una labor objetiva, consistente en obtener una voluntad legalmente reconstruida. El intérprete lo que hace es reconstruir la voluntad de los sujetos. ¿Hasta ahí está claro o no está claro? O sea, reconstruye de lo expresado por las partes, a la cual el intérprete le asigna o atribuye un significado y alcance globales de la totalidad del acto jurídico. La interpretación, para que sea más óptima, no podemos decir verdadera, pero para que sea más convincente, tiene que velar, tiene que interpretarse el todo, aún con relación a aspectos que aparentemente no han sido objeto del conflicto. Conforme a la valorización de las conductas de las partes dentro del marco de referencia normativo y económico que le confiere significado y valor práctico. ¿Qué han querido? Entonces yo soy el intérprete. ¿Qué es lo que han querido las partes? Reconstruyo. Pero esa reconstrucción en el fondo, no corresponde a la común intención de las partes, ni esa interpretación corresponde con lo que he expresado en él. Porque ese contrato va a decir una cosa, pero yo al momento de ser juez voy a resolver otra cosa. ¿Y me voy a basar en qué? Signos exteriores. Pero esa valorización de la conducta de los sujetos, la pregunta del millón, ¿dónde la voy a realizar o en función de qué marco normativo? Del marco jurídico. Por eso es que voy a respetar todos estos principios, estos criterios de interpretación. ¿Se entiende o no se entiende? Y dentro también del marco económico, para asignarle un valor práctico. Porque a las finales no nos olvidemos que los contratos, los negocios, como forman parte de los actos jurídicos en sentido amplio, en última instancia, ¿qué buscan? Autorregular intereses para satisfacer necesidades prácticas. ¿O no es cierto? O yo voy a interpretar un acto en el aire, solamente por la afición de interpretarlo. A ver, ¿qué opinan? Entonces repitamos este esbozo, no de definición, pero al menos de tratar de dar algunos alcances. La interpretación del acto jurídico implica una labor objetiva. ¿Por qué? Porque se va a basar en hechos objetivos. Por eso es objetiva, no por la subjetividad del sujeto, sino que en lo que se basa. En obtener una voluntad legalmente reconstruida. ¿El que hace el intérprete? Reconstruye la voluntad. La voluntad inicialmente se entiende que era una casa y ahora está en escombros. Es un rompecabezas. Las partes te dicen, esto era una casa de 2 pisos. El otro me dice, no, esta era una casa de 1 piso con jardín. Te pasan la voz a ti, tú resuelves, compadre, ¿qué ha sido? Tengo que reconstruir legalmente. ¿Por qué? Porque la ley me está confiriendo a mí las facultades para reconstruir eso a través de interpretación. No solamente es el juez, no solamente es el árbitro, sino inclusive los abogados defensores, por ley, están, al patrocinar los intereses de sus clientes, también están reconstruyendo legalmente, pues, porque están defendiendo sus intereses de sus patrocinados, ¿o no? Pero más se refiere, lógicamente, al decisor final, ¿no? Que es el juez o el intérprete, a la cual el intérprete le asigna o atribuye un significado y alcances globales. Se tiene que hacer un alcance global.
se tiene, por más que se pida algo concreto, preciso dentro del contrato, siempre se tiene que vincular directamente con el todo. Siempre es así. Conforme a la valorización de las conductas de las partes dentro de un marco de referencia normativo y económico, que le confiere significado y valor práctico. No se olviden que estamos diciendo a ustedes de que los actos jurídicos, de que la interpretación es el primer momento y que el segundo momento, ¿cuál es? La calificación, y el tercer y en última instancia el momento más importante es el de la aplica, y la aplicación es buscar un efecto práctico. ¿Por qué me voy a la controversia con ella para la ejecución de un contrato? Porque yo quiero que ella cumpla con lo que hemos acordado. ¿Cuál es? Construir mi casa. Sino que no lo está haciendo conforme lo hemos acordado. Pero ella me dice, no lo hemos acordado de esa manera. Vamos al conflicto. ¿Qué busca ella y qué busco yo? Un efecto práctico. Ella quiere construir conforme ella cree de que se ha acordado. Y yo quiero que se construya conforme yo considero de que lo hemos acordado. Pero desde el momento que hay ese roche, ese conflicto, señores, ya no hay común intención de las partes. En todo caso, cualquier arreglo que se haga posteriormente a través de una negociación, una conciliación, siempre va a ser un parche generado a posteriori, que más va a ser una fórmula de transacción que realmente una verificación de lo que realmente, entre comillas, quisimos. Realmente, la única circunstancia donde exista esto con esto es cuando el acto jurídico se interpreta, se califica y se aplica sin problemas. Por eso es que les decía y les repito que la interpretación es ineludible. No caigan en el error de pensar que solamente se interpreta cuando hay problemas. Se tiene que interpretar. Necesariamente, aun cuando no haya problemas, debe interpretarse, porque lo que se busca finalmente es aplicar. Y ahí viene el tema, y no se olvide de que en ese sentido la interpretación del acto jurídico se puede y se debe vincular con la interpretación de las normas, porque la calificación del acto implica compulsar el acto con las normas jurídicas que le dan sustento. Por eso le estábamos comentando a ustedes de que estos criterios interpretativos, estas interpretaciones que aparecen acá, no son meras reglas lógicas que se ponen a disposición y que nosotros, si queremos, lo empleamos o no los empleamos. No, obligatoriamente deben ser empleadas y tienen que tenerse en cuenta. Ahora, ahí viene el tema. ¿Cuál es el orden, la prelación, la precisión con cuál uno de estos criterios va a ser empleado por el intérprete? Eso ya es el arte de cada uno. Ahí entra pues si eres inteligente, si eres bruto, si eres preparado, si no eres preparado, si tienes experiencia, si no tienes experiencia, si eres estudioso o no eres estudioso, si tienes buena intención o no tienes mala intención, si te han chanconeado la mano o no te la han chanconeado, si tienes presiones o no tienes presiones, si eres justo o no eres justo. Ahí entran múltiples. Y todos ellos finalmente van a condicionar al intérprete, para que, si bien es cierto, parte de bases objetivas, finalmente el resultado intelectivo de eso que llamamos la reconstrucción de la voluntad de las partes, de lo que quisieron las partes, finalmente sea un resultado que no necesariamente que mejor dicho, que muchas veces va a implicar que sea diferente al resultado que obtendría otros intérpretes. Una interpretación condicionada, ¿eh? Siempre, toda interpretación es condicionada. Pues, si me pidan ustedes los mínimos condicionantes que están en juego. Claro. Así es. Eso es fundamental que ustedes entiendan. Preguntas. 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 ¿Lo captaron? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende?
Sí. Y en caso de interpretar un acto jurídico unilateral como sería el testamento. No, es que ese es el punto, pues el acto jurídico, que ahí viene el asunto. Esa sería una cuestión muy excepcional, pero en todo caso la interpretación de ese acto va a estar condicionada en qué medida el testamento se adecua a las normas o no se adecua a las normas. Y simplemente se van a entender por no puestas aquellas estipulaciones que yo ya he puesto en mi testamento que no van en relación con lo que las normas del orden público y las buenas costumbres señalen. Así, por ejemplo, tú eres mi hija, pero yo le dejo el 50% de los bienes a ella en legado. Un momentito, como yo tengo heredero forzoso que eres tú, hasta el 30%, el 20% tiene que reintegrarse a su persona. Por eso viene la calificación. Puede ser muy claro lo que yo diga, entre comillas, pero tiene que calificarse, que implica compulsarse con lo que la norma dice. Por eso que ustedes recordarán, y les decíamos a ustedes, de que la manifestación de la voluntad por sí sola no vale si es que no tiene como sustento un ordenamiento jurídico, un presupuesto de hecho que esté como hipótesis de conducta establecido previamente en la norma, similar a lo que sucede en derecho penal, pues. O sea, el principio de legalidad, el principio de tipicidad que hay en el derecho penal y que se nota más porque es un derecho punitivo, también se da en el ámbito civil. ¿No? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, a veces cuando hay actos de buena fe, hay actos en que las partes cuando celebran un contrato hay vicios, supuestamente hay algunos vicios de voluntad. Pero ese es otro tema. Cuando un tema hay de vicios, entonces esos temas serán tratados con nulidad o anulabilidad. Con anulabilidad en todo caso. Pero ahí tienes que alegar otras cosas. Tienes que alegar violencia física, violencia psicológica, dolo o error. Pero son situaciones diferentes. ¿Ya?